Esta es la parte 2 de nuestra serie titulada Detrás de la puerta. Una mirada a algunos de los eventos que han ocurrido en la historia de la Tierra que han desconcertado a la gente durante siglos. En esta cinta vamos a ver el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué sucedió realmente en Dealey Plaza el 22 de noviembre de 1963? Ese será el tema central de este estudio a la luz de lo que realmente está sucediendo detrás de la puerta. Antes de que analicemos lo que realmente está sucediendo detrás de la puerta, oremos. Querido Padre en el cielo, gracias porque podemos buscar comprender eventos que han ocurrido en nuestro mundo. Gracias porque podemos entender por qué fue hundido el Titanic. Y podemos averiguar por qué otros eventos que han sido tan desconcertantes han tenido lugar en América y en todo el mundo. Oramos por la guía del Espíritu Santo para que ilumine y guíe nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra transmisión anterior juntos, estudiamos por qué se hundió el Titanic. Había una razón definida para ello, y había un poder definido que estaba detrás de su hundimiento. En una próxima transmisión, después de esta, veremos en la tercera parte de Detrás de la Puerta, veremos a 3 presidentes de los Estados Unidos que fueron asesinados en un periodo de 25 años, y en ese mismo periodo de 25 años, otros 2 presidentes fueron casi asesinados, uno por veneno y otro por un accidente de tren. Ese es Detrás de la Puerta, tercera parte. En Detrás de la Puerta, parte 4, vamos a echar un vistazo a un evento más reciente en la historia de los Estados Unidos, el más grande ataque terrorista en la historia sobre suelo norteamericano. Estoy hablando del 19 de abril de 1995 en la ciudad de Oklahoma. Y en programas subsiguientes veremos cosas como quién estuvo realmente detrás del asesinato de Abraham Lincoln y por qué. ¿Qué fue eso? ¿Y quién ha sido a lo largo de la historia durante los últimos 450 años que ha querido destruir a los gobiernos libres que han surgido en esta tierra? Esas son solo algunas de las cosas que vamos a ver en esta serie titulada Detrás de la Puerta. Era el 22 de noviembre de 1963. Yo tenía 6 años de edad y todavía puedo recordar ese viernes por la mañana, cómo nuestra maestra nos dijo que teníamos que bajar a la cafetería, que también servía como nuestro auditorio, porque el director tenía algo que decirnos. Y cuando nos dirigimos a esa sala, recuerdo que fue un momento muy solemne. Y todos nos sentamos y el director dijo: niños, el presidente de los Estados Unidos acaba de recibir un disparo. Ahora, siendo solo de 6 años de edad, recuerdo que pensé, wow, eso es horrible. Pero ¿quién estaba detrás de eso? ¿Por qué lo matarían? No tenía idea. Pero sabía ese día que efectivamente le habían disparado al presidente de los Estados Unidos. John F. Kennedy recibió un disparo en Dealey Plaza, en el centro de Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Estaba en una caravana abierta. Era viernes a las 12:30 p.m. La multitud aplaudía. Había una gran escena de regocijo mientras el presidente de los Estados Unidos se abrió paso por el centro de Dallas. En esos miles que saludaban, todos sonreían, o al menos parecía que todos sonreían.
Pero en ese momento de alegría, se oyeron disparos del frente, por detrás, y John F. Kennedy, poco después, en el Memorial Hospital, allí, en el centro de Dallas, se declaró muerto. ¿Quién habría matado a John F. Kennedy? Por supuesto, la Comisión Warren nos ha dicho que fue hecho por Lee Harvey Oswald, un pistolero solitario, que le disparó a John F. Kennedy desde atrás, desde el edificio del depósito de libros de Dallas. ¿Por qué lo haría Oswald? ¿Por qué alguien le dispararía a John F. Kennedy? ¿Será cierto que Lee Harvey Oswald estaba disgustado con las políticas de Kennedy y quería hacer que Kennedy finalizara? ¿Fue ese el motivo? Por supuesto, 2 días después de la muerte de John F. Kennedy, muchas de esas preguntas se apagaron cuando Jack Ruby puso una pistola en la sección de las costillas de Lee Harvey Oswald, y poco después de eso Lee Harvey Oswald también estaba muerto. Para tener una idea clara de quién habría querido a John F. Kennedy muerto, la mejor manera de entender eso es analizar algunas cosas, algunas políticas, algunos planes que habían ocurrido antes del asesinato de John Kennedy. ¿Quién podría haber estado molesto? Y luego del asesinato, ¿quién iba a ser beneficiado por su muerte? No hay duda. No hay duda de que hubo algunos eventos muy graves que tuvieron lugar antes del asesinato de John F. Kennedy. Número 1, por supuesto, encontramos el fracaso de la invasión a Cuba por la Bahía de Cochinos, en la que los Estados Unidos, liderados por la CIA, buscaron entrar, tomar y expulsar al líder comunista radical con el nombre de Fidel Castro. No hay duda de que Estados Unidos quería que Castro saliera de Cuba. Así que John F. Kennedy, con la ayuda de la CIA, ellos iban a entrar y derrocar a Castro del poder. Pero, desafortunadamente, como los libros de historia nos dirán muy claramente, la invasión de la Bahía de Cochinos fracasó. A Fidel Castro se le permitió permanecer al control de Cuba. ¿Qué sucedió en la invasión de la Bahía de Cochinos? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué los poderosos Estados Unidos de América, liderados por la Agencia Central de Inteligencia, cómo pudieron ser derrotados por una pequeña, diminuta nación isleña en el Caribe? Quiero leerles de un libro titulado JFK, la CIA, Vietnam y el plan para asesinar a John F. Kennedy. Esto es de la página 154 de este libro. El libro fue escrito por el coronel L. Fletcher Prouty. Y esta es la página 154 del libro del coronel. Leemos esto. John F. Kennedy fracasó en su intento de obtener el control total de la CIA y sus principales socios en el Departamento de Defensa. Fue el más crucial fracaso de su presidencia abreviada. Reconoció a su adversario durante su primer mandato y como relató confidencialmente a conocidos íntimos, cuando sea reelegido, voy a romper esa agencia en 1000 piezas. Él también lo quiso hacer en serio, pero la lucha le costó la vida. Ven,
la CIA traicionó a John F. Kennedy en la Bahía de Cochinos. No cumplieron órdenes, no llevaron a cabo el plan de derrocar a Fidel Castro. Y al hacer eso, traicionaron a John F. Kennedy. Y como resultado de que la CIA destruyera el plan crucial de la invasión de Cuba, John F. Kennedy, según el libro de Fletcher Prouty, determinó que cuando fuera reelegido rompería esa agencia en 1000 pedazos. Había algo más que estaba ocurriendo antes del asesinato de John F. Kennedy. Vean, John F. Kennedy quería sacar a los Estados Unidos fuera de Vietnam. Leemos de nuevo de un libro titulado La CIA, Vietnam y el plan para asesinar a JFK. Este es el mismo libro de Fletcher Prouty. Esto está en la página 264 de ese libro. Leemos esto. Había un memorándum para el presidente. El tema era el reporte de la misión McNamara y Taylor a Vietnam del Sur. Con este informe en la mano, el presidente Kennedy tenía lo que quería. Contenía la esencia de las decisiones que tenía que tomar. Tenía que ser reelegido para terminar los programas puestos en marcha durante su primer mandato. Tenía que sacar a los estadounidenses fuera de Vietnam. Del mismo libro leemos estas palabras en la misma página. El 22 de noviembre de 1963, el gobierno de los Estados Unidos fue tomado por el grupo de superpoder que quería una escalada de la guerra en Indochina y un continuo desarrollo militar para las generaciones futuras. Así que encontramos que John F. Kennedy, una vez que fuese reelegido, que de hecho se sentía bastante bien sobre su reelección en 1964, John F. Kennedy no solo determinó que iba a destrozar a la CIA en 1000 pedazos, sino que retiraría las tropas estadounidenses del sudeste asiático, de Vietnam. Ahora, una pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Quién quería que estuviéramos en Vietnam del Sur? ¿Quién estaba haciendo grandes cantidades de dinero? ¿De quién era el deseo de que fuésemos a Vietnam del Sur en un inicio? En el libro de Avram Manhattan, y por cierto, Avram Manhattan fue un periodista británico que trabajó durante décadas para la British Broadcasting Company, la BBC. Y Avram Manhattan escribió muchos libros sobre el Vaticano y su papel en la política. En el libro de Avram Manhattan titulado Vietnam, ¿por qué fuimos? Avram Manhattan deja muy claro que Estados Unidos se involucró en Vietnam porque la Iglesia Católica Romana quería comenzar y tener un poder católico en el sudeste asiático. Y desde esa base, el Vaticano buscaría tomar todo el sudeste asiático para Roma. Y el objetivo principal y propósito de apoderarse de esa área, por supuesto, número uno, era para hacer a toda esa área romana católica y para expulsar a los odiados budistas. Pero también el Vaticano quería a Vietnam del Sur como base para luego apoderarse del resto del sudeste asiático, porque habían tantas drogas que se cultivaban, tantos narcóticos que se producían en el sudeste asiático,
que podían seguir trayendo billones y billones de dólares a la tesorería de la Iglesia Católica. El libro de Avram Manhattan sobre Vietnam y por qué fuimos es el más claro y mejor libro jamás escrito sobre la verdadera razón por la que 58,000 hombres y mujeres estadounidenses murieron en esa tierra extranjera. Así que Fletcher Prouty, en su libro sobre JFK, la CIA, Vietnam y el intento de asesinar al presidente, Fletcher Prouty deja muy claro que los Estados Unidos tenían un grupo que estaba controlando nuestro gobierno y querían intensificar la guerra en el sudeste asiático. Y cuando John F. Kennedy dijo que detendría y comenzaría a retirar las tropas estadounidenses de esa tierra, John F. Kennedy estaba escribiendo su sentencia de muerte. Y el único grupo en todo el mundo que quería que nos quedáramos en Vietnam era la Iglesia Católica Romana. De otro libro, se titula Conocimiento de primera mano, escrito por un agente de la CIA llamado Robert D. Morrow. En la página 249 de su libro, dice lo siguiente. A las 8:30 a.m. del sábado 24 de noviembre de 1963, la limusina que llevaba al director de la CIA, John McCone, entró en los terrenos de la Casa Blanca. McCone estuvo allí para informar al consejero del presidente y del asesinado presidente, McGeorge Bundy, quien, por cierto, fue el responsable del fracaso de la invasión de la Bahía de Cochinos. Estuvo allí también para transar una pieza de negocio antes de involucrarse en todos los detalles implicados en una transición presidencial. Ahora, ¿por qué McCone, director de la CIA, fue a la Casa Blanca? Dice que fue para la firma del Memorando de Seguridad Nacional 278. Un documento clasificado que revirtió de inmediato la decisión de John F. Kennedy de desescalar la guerra en Vietnam. El efecto del Memorándum 278 daría a la Agencia Central de Inteligencia carta blanca para proceder con una guerra a gran escala en el lejano oriente, una guerra que eventualmente involucraría a más de 500,000 de estadounidenses en una lucha de vida o muerte sin la necesidad de la aprobación del Congreso. En efecto, el lejano oriente reemplazaría a Cuba como la espina en el costado de los Estados Unidos. También crearía una fuente completamente nueva de narcóticos para los mercados mundiales de la mafia. ¿Vieron lo que eso dijo? El día después de que John F. Kennedy fue asesinado, John McCone, el director de la CIA, fue a la Casa Blanca y firmó un memorando 278 que revirtió el plan de John F. Kennedy de retirar a los Estados Unidos del sudeste asiático. Y una de las principales razones para esto, como dice este libro escrito por Robert Morrow, Conocimiento de primera mano, fue para que la droga continuase porque billones y billones de dólares de narcóticos se estaban enviando en avión desde el sudeste asiático para ser enviados a diferentes partes de este mundo, y la mafia, la Iglesia Católica y la CIA iban a llenar sus cofres. La otra razón por la que John F. Kennedy fue asesinado tiene que ver con esto. Tiene que ver con el plan de John F. Kennedy de cerrar el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Leemos en el libro del coronel James Grites
en las páginas 511 y 512 de su libro titulado Llamado a Servir, Perfiles en Conspiración, de John F. Kennedy a George Bush. Y leemos lo siguiente. Cuando Kennedy pidió un retorno de la moneda estadounidense al estándar del oro y el desmantelamiento del sistema de la Reserva Federal, de hecho, su intención era tener dinero sin deuda, que no llevase la marca de la Reserva Federal. Cuando se atrevió a ejercer la autoridad de liderazgo que le otorgó la Constitución de los Estados Unidos, Kennedy preparó sus propias sentencias de muerte. Era momento de que desapareciese. Ahora ustedes recordarán en nuestra grabación anterior que vimos juntos sobre el Titanic. Recuerdan que alrededor de 1909-1910 habían hombres muy ricos que se reunieron en la isla Jekyll, cerca de la costa de Georgia, y se reunieron allí para planificar el establecimiento del Banco de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos. Y el Banco de la Reserva Federal se creó para que hubiese mucho dinero que la Iglesia Católica pudiera utilizar para pagar las armas que se necesitarían durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la idea del Banco de la Reserva Federal no era una nueva. Hubo hombres a lo largo de la historia de los Estados Unidos que intentaron obtener un Banco de la Reserva Federal. Si recuerdan la historia, en la década de 1830, Andrew Jackson se opuso determinadamente a un banquero estadounidense llamado Nicholas Biddle. Nicholas Biddle fue controlado por la dinastía Rothschild en Europa. Los Rothschild, por supuesto, fueron los pilares financieros de Europa durante siglos. Por lo que Nicholas Biddle, bajo el poder de los Rothschild europeos, trató de establecer un banco central federal en los Estados Unidos. Andrew Jackson peleó mano a mano con él y en su tiempo Andrew Jackson ganó y detuvo el Banco de la Reserva Federal. Pero los banqueros europeos que querían controlar las finanzas de los Estados Unidos y controlar a los Estados Unidos a través de las finanzas, continuaron trabajando en el establecimiento de un banco central y finalmente lograron su deseo alrededor de 1912, cuando el Banco de la Reserva Federal nació. Era el objetivo de la Iglesia Católica y la Orden Jesuita, el brazo militar de la Iglesia Católica, el usar este Banco de la Reserva Federal desde los Estados Unidos para financiar las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se puede encontrar claramente descrito en un libro llamado La criatura de Jekyll Island. Así que entonces habían tres cosas que John F. Kennedy determinó hacer. Número uno, quería cerrar, rompería en 1000 pedazos a la CIA. Número dos, detendría la guerra en Vietnam. Y número tres, detendría y cerraría el Banco de la Reserva Federal. Ahora, está muy claro en la historia que la Orden Jesuita, el brazo militar de la Iglesia Católica, quería que se estableciera la guerra de Vietnam para poder sacar toda la riqueza de allí y establecer una potencia mundial católica en el sudeste asiático, para que pudiesen expulsar a su odiado enemigo de allí, los budistas. Número 2. Vemos a John F. Kennedy
queriendo abolir el Banco de la Reserva Federal que había sido establecido por la Orden Jesuita de la Iglesia Católica para financiar sus guerras en el mundo. Y número 3, vemos a John F. Kennedy queriendo destrozar a la CIA en 1000 pedazos una vez que fuera reelegido. Y en muchos libros está muy claro que la CIA fue desde su inicio, una vez que se hizo cargo de la OSS, que fue la operación, creo, del servicio secreto, fue iniciada por Wild Bill Donovan después de la Segunda Guerra Mundial. La CIA ha sido controlada desde el mismo inicio por la Iglesia Católica Romana. Así que encontramos que estas tres cosas, la CIA, el Banco de la Reserva Federal y la Guerra de Vietnam, eran tres cosas a las que John F. Kennedy perseguiría, las cuales eran pequeños tesoros en los brazos de Roma. Y Roma no permitiría que John F. Kennedy, su querido hijo católico, hiciera alguna de estas cosas. Pero ustedes dirán, espera un minuto, acabas de declarar que John F. Kennedy era un católico romano. Él fue el único presidente católico que hemos tenido. Eso es exactamente correcto. Pero encontramos un comentario muy interesante de las instrucciones secretas de la Orden de los Jesuitas, escrita por su fundador, un hombre llamado Ignacio de Loyola. Esta declaración proviene de la página 47 de su libro. Loyola dice, finalmente, que todo aquel que posea dicha astucia ascienda sobre los príncipes, nobles y magistrados de todo lugar, para que estén listos a nuestra entera disposición, incluso para sacrificar a sus parientes más cercanos y amigos más íntimos, cuando digamos que es para nuestro interés y para nuestra ventaja. Entonces, ¿qué es lo que de manera sencilla está diciendo Ignacio de Loyola? Si la orden de los jesuitas dice que una persona debe morir, no importa si es tu mejor amigo, si es tu padre, tu hermano, deben ser asesinados. Ahora, qué ruin y malvado sistema encontramos en la orden jesuita de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuán grande? Ustedes pueden estar diciendo a este punto, hey, ¿realmente estás haciendo parecer a la Iglesia Católica una entidad poderosa en la tierra? ¿Cuán poderosa era la Iglesia Católica en el momento del asesinato de John F. Kennedy? Leyendo del libro titulado Asesinato en el Vaticano, escrito por Avram Manhattan, voy a estar leyendo de las páginas 35 y 36, y también la página 271 en su libro. Manhattan declara, Francis Cardenal Spellman, el cardenal de Nueva York en ese momento, era el vicario militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Vietnam. También era el vínculo no oficial entre el Papa y John Foster Dulles, el secretario de los Estados Unidos, cuyo hijo Avery Dulles es jesuita, y por lo tanto, el hermano del secretario Allen, quien era el jefe de la CIA. Así que a través del cardenal Francis Spellman, la Iglesia Católica Romana tuvo acceso y control sobre John Foster Dulles, el secretario de Estado, y también sobre el hermano de John Foster Dulles, Allen, quien era el jefe de la Agencia Central de Inteligencia.
Esos dos poderes, junto con el FBI, estaban en manos del cardenal Francis Spellman, el jefe cardenal de la Iglesia Católica de Nueva York. En este punto en nuestra grabación, pasemos a la segunda parte de Detrás de la Puerta, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa sobre el asesinato de John F. Kennedy. Al concluir la primera parte, vimos cuán poderosa era la Iglesia Católica en el gobierno de los Estados Unidos. Tenían un presidente católico, tenían un hombre que era católico romano y que era el secretario de Estado. El hermano del secretario de Estado era Allen Dulles. Él también era católico romano. Y todos estos hombres recibieron órdenes y tomaron decisiones a través del consejo y asesoría del cardenal Francis Spellman. Y mientras trabajaron con Francis Spellman, todo estaba bien. Pero cuando John F. Kennedy decidió que iba a destruir a la CIA, cerrar el Banco de la Reserva Federal y retirar las tropas estadounidenses de Vietnam, John F. Kennedy había escrito su propia sentencia de muerte. Ahora, hay algunas cosas muy extrañas que rodean el asesinato de John F. Kennedy. Y me gustaría compartir algunas de esas cosas con ustedes ahora. Algunas inconsistencias y algunas preguntas incontestables que nunca han sido respondidas, dejando a un lado a la Comisión Warren, pero por ningún otro en posiciones altas en el encubrimiento del gobierno de los Estados Unidos. Ahora leeré de un libro titulado John F. Kennedy, El último testigo disidente. Fue escrito por una dama llamada Jean Hill. Y si alguno de ustedes ha visto alguna vez la grabación de Abraham Zapruder que reveló lo que sucedió en el centro de Dallas el 22 de noviembre de 1963, se dará cuenta claramente que en una pequeña área cubierta de hierba, como una pequeña isla cubierta de hierba, cerca de donde el presidente se movía en su caravana, había una mujer con un vestido rojo brillante, con un abrigo rojo brillante, disculpen. El nombre de esa mujer era Jean Hill. Y Jean Hill escribió un libro titulado JFK, El último testigo disidente. Leeré de las páginas 112 y 113. Jean Hill está teniendo una conversación con un amigo suyo llamado JB. JB era un amigo muy íntimo de Jean Hill. Y esto es lo que JB tiene que decir. Y JB, por cierto, fue un patrullero de Dallas que fue asignado a la caravana cuando John F. Kennedy cruzó Dallas. Esto es lo que JB dijo, página 113. Mientras Kennedy estaba ocupado dándole la mano a todos los simpatizantes en el aeropuerto, personas del servicio secreto de Johnson se acercaron a la policía de motocicletas y nos dieron un montón de instrucciones. Lo más condenable que nos dijeron fue que la ruta del desfile por Dealey Plaza estaba siendo cambiada. ¿Cambiada? ¿Cómo?, preguntó Jean Hill. Originalmente se suponía que fuese directamente por Main Street, dijo JB. Pero nos dijeron que no hiciéramos caso a eso, y en lugar de esto nos dijeron que hiciéramos un pequeño cruce en la Houston y cortáramos hacia Elm.
Jean Hill quedó boquiabierta. Si se hubiesen quedado en Main Street, Kennedy podría haber estado completamente fuera del rango de quien quiera le haya estado disparando. Mi tirador detrás de la cerca de madera definitivamente no habría tenido muchas oportunidades de alcanzarlo desde allí. JB la miró con una cara seria. Tal vez por eso cambiaron la ruta, dijo sin rodeos. Pero eso no es todo. También nos ordenaron que entráramos en la formación de escolta más loca que he visto. Usualmente cubres el auto con 4 motocicletas, una en cada guardabarros. Pero esta vez nos dijeron a los 4 que estábamos asignados al auto del presidente que no habría escoltas delanteros. Debíamos mantenernos bien atrás y no permitirnos sobrepasar las ruedas traseras del auto en ningún caso. Nunca había oído hablar de una formación como esa, mucho menos manejado en una. Pero dijeron que querían que las multitudes tuvieran una visión sin restricciones del presidente. Bueno, supongo que alguien obtuvo una visión sin restricciones de él. ¿Estás seguro de que fue el servicio secreto de Lyndon Johnson el que te dijo todo esto? Así que en el aeropuerto, cuando John Kennedy llegó, la ruta de la caravana a través de Dallas fue cambiada y la razón dada fue para que la gente tuviese una excelente visión del presidente de los Estados Unidos. Otra cosa que es bastante peculiar, en el mismo libro de Jean Hill, página 112, JFK, el último testigo disidente. Este es JB, una vez más. Según los muchachos que escoltaban su automóvil en la caravana, nuestro nuevo presidente, Lyndon Johnson, o es un tipo nervioso o sabe algo que no está diciendo sobre la cuestión de Kennedy, dijo JB lentamente. ¿De qué estás hablando? Jean preguntó inocentemente. No comprendo. Mis amigos en la caravana dicen que comenzó a agacharse en el auto unos buenos 30 o 40 segundos antes de que se dispararan los primeros tiros. Yo digo que es un poco peculiar, ¿no lo crees? Oh, vamos, JB. Jean Hill dijo pensando que tenía que estar bromeando. Obviamente no lo dijeron en serio, ¿cierto? Por lo que sé, fueron muy serios, dijo JB. Uno de ellos le dijo a Maguire que vio a Johnson agachado incluso antes de que el auto girara hacia la calle Houston. Y de manera muy segura, él no se estaba riendo cuando lo dijo. Bien, tal vez Johnson simplemente dejó caer algo en el suelo y se agachó para recogerlo. Quiero decir, podría haber una explicación simple. Podría ser, dijo JB. No digo saber cuáles fueron sus razones, pero este tipo dijo que de manera segura parecía que esperaba que volaran balas. Cuando lo escuché, me hizo comenzar a preguntarme sobre muchas otras cosas también. Una vez más, eso fue tomado del libro JFK, El último testigo disidente de Jean Hill. Ahora, ¿qué hay de los tiradores? Leemos de un libro de Howard Donahue, escrito en 1991. Él es un estadounidense experto en balística. Escribió el libro titulado Error Mortal. Y leeremos de su libro en la página 108, Error Mortal, el disparo que mató a JFK. Howard Donahue dice esto. El agente del servicio secreto, Hickey DeWitt, él sabía que Hickey fue visto con una AR-15 en el instante en el que el disparo final llegó a su destino. Finalmente, supo que la trayectoria de la bala llevaba directamente a Hickey y a su arma.
La bala que golpeó a Kennedy en la cabeza, en la parte posterior, vino desde la parte posterior izquierda, del auto que le seguía y del arma AR-15. Ahora, esto es de acuerdo con Howard Donahue, un experto estadounidense en balística, que escribió el libro Error Mortal en 1991. Otro hombre, un historiador suizo llamado John Van Helsing, que escribió un libro llamado Las sociedades secretas y su poder en el siglo XX, escrito en 1995, en la página 230 y 231, leemos estas palabras. John F. Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. El disparo que le mató provino del conductor de la limusina del presidente, un agente de la CIA que le disparó a Kennedy en la cabeza con un arma especial desarrollada por la CIA. Si observan los originales de la filmación de Zapruder del asesinato en cámara lenta y observan al conductor, entonces pueden ver claramente que se da vuelta con una pistola en la mano, dispara y la parte posterior de la cabeza de Kennedy estalla. Ahora, cuando leí por primera vez eso, pensé, espera un minuto, si se le disparó a Kennedy de frente por medio del hombre que conducía su automóvil, un agente de la CIA, ¿por qué la parte posterior de la cabeza de Kennedy explotó despegándose? Esto es lo que Van Helsing declara. La filmación que se mostró en la mayoría de los países occidentales cortó al conductor. La bala también era un especial de la CIA, que solo explotó después de entrar al cuerpo, y así aniquiló el cerebro de Kennedy. Así que leemos aquí que hubo personas que dispararon a Kennedy desde atrás, desde la izquierda, el agente de la CIA Hickey y también el conductor de la limusina de Kennedy giró y disparó desde el frente. John F. Kennedy fue llevado rápidamente al Hospital Parkman Memorial en el centro de Dallas. La ley de Texas prohíbe que las personas que mueren en el estado de Texas sean retiradas sin una autopsia. Leímos y he leído en diferentes documentos que apuntados con pistola, los principales médicos del Hospital Parkman Memorial en Dallas, Texas, a punta de pistola fueron retenidos mientras el cuerpo de John F. Kennedy fue retirado de ese hospital sin una autopsia. ¿Por qué? ¿Por qué no querrían que se hiciera una autopsia a John F. Kennedy? Habían demasiadas evidencias de que existían muchas más que la única bala de la teoría de la Comisión Warren. ¿Había muchas balas? ¿Que los médicos habrían descubierto que habrían destruido la idea de que Lee Harvey Oswald fue el único pistolero? ¿Será por eso que no se permitió una autopsia en Texas? ¿Será esa la razón por la que el cuerpo de Kennedy fue entonces enviado a Washington, D.C., donde se podría realizar una autopsia federal, donde podrían fabricar las pruebas para apoyar la teoría que la Comisión Warren presentaría? El vehículo en el que andaba John F. Kennedy es muy fascinante. De un libro escrito, John F. Kennedy, Conspiración de Silencio, leemos estas palabras asombrosas. El libro fue escrito por Charles A. Crenshaw y leemos en la página 106. JFK, Conspiración de Silencio. 3 días después del asesinato,
Carl Reines, jefe de seguridad de la división Dearborn de la Ford Motor Company, conduce la limusina presidencial con helicópteros sobrevolando desde Washington a Cincinnati. Al hacerlo, notó varios agujeros de bala, siendo el más notable el de la tira de moldura cromada del parabrisas, de la cual dijo que era claramente un golpe primario y no un fragmento. La limusina fue llevada por Reines a Hess y Eisenhart de Cincinnati, donde la moldura de cromo fue reemplazada. El servicio secreto le dijo a Reines que mantuviera la boca cerrada. Este hombre, que condujo la limusina a Cincinnati, era el jefe de seguridad de la división Dearborn de la Ford Motor Company. ¿Quién era el jefe de la división Dearborn de la Ford Motor Company en 1963 que envió a Reines para la tarea de su vida? De acuerdo con un hombre llamado Robert Lacey, en su libro titulado Ford, El hombre y la máquina, página 531, leemos estas palabras. Henry Ford II dice hoy que la primera vez que puede recordar haberse reunido con Lee Iacocca fue en noviembre de 1960, cuando convocó a los jóvenes vendedores a su oficina para decirles que le estaba dando a él el mando de la división de Ford en Dearborn, Michigan. Lee Iacocca era el hombre a cargo de la división Dearborn de la Ford Motor Company, que envió a Carl Reines para que fuese a Washington, D.C., obtuviese la limusina en la que andaba John F. Kennedy y la llevara a Cincinnati para que pudiera arreglarse, de modo que la moldura de cromo fuese reemplazada. Eso nos diría que no solo Carl Reines comprendió que había más de una bala que mató a John F. Kennedy. También había otro hombre, y su nombre es Lee Iacocca. ¿Y cuál era el trasfondo religioso de Lee Iacocca? Bueno, déjenme leerles del propio libro de Lee Iacocca titulado Iacocca, una autobiografía, página 8. Iacocca dice lo siguiente: me llevó varios años comprender completamente por qué tenía que hacer una buena confesión a un sacerdote antes de ir a la Santa Comunión, pero en mi adolescencia comencé a apreciar la importancia de este muy mal entendido rito de la Iglesia Católica. En años posteriores me encontré completamente renovado después de la confesión. Incluso comencé a asistir a retiros de fin de semana donde los jesuitas, en exámenes de conciencia cara a cara, me hicieron entender cómo estaba conduciendo mi vida. Lee Iacocca, el católico romano Iacocca, jefe de la división Dearborn de la Ford Motor Company, fue el que envió a Carl Reines a obtener la limusina que tenía la evidencia de múltiples balas que fueron disparadas por múltiples armas que mataron a John F. Kennedy. ¿No es sorprendente que muchos años después, Lee Iacocca, mientras creo que fue la compañía Chrysler la que estaba a punto de colapsar, Lee Iacocca era el presidente y fue al Congreso y dijo: por favor, ayúdennos financieramente
y Lee Iacocca recibió la ayuda de un compañero católico para que pudiera sacar a Chrysler de una muy terrible deuda. El hombre que ayudó a Lee Iacocca fue el compañero católico romano portavoz de la casa, Thomas Tip O'Neill. Hace poco fui al internet para averiguar más sobre el asesinato de varias personas que estuvieron involucradas y que entendían sobre los eventos que ocurrieron en torno al asesinato de John F. Kennedy. Y encontré 7 páginas de personas que murieron dentro de 13 años desde la muerte de John F. Kennedy. 7 páginas de personas que sabían algo sobre el asesinato. Y la mayoría de ellas murieron por disparos, heridas en la cabeza. Algunos murieron en accidentes aéreos que fueron misteriosos. A otros les cortaron las gargantas. Terribles, horribles cosas que les sucedieron a tantas personas que sabían algo sobre el asesinato. En un libro de Jim Marrs llamado Fuego Cruzado, el complot que mató a Kennedy, él declaró esto: en el periodo de 3 años que siguió al asesinato del presidente Kennedy y Lee Harvey Oswald, 18 testigos materiales murieron, 6 por disparos, 3 en accidentes automovilísticos, 2 por suicidio, 1 por corte a la garganta, 1 de un golpe de karate en el cuello, 5 de causas naturales. Un matemático contratado por el London Sunday Times, febrero de 1967, concluyó que las probabilidades de la cantidad de testigos involucrados en el asesinato de John F. Kennedy, que murieron entre el 22 de noviembre de 1963 y esa fecha, fue de 100,000 trillones a 1. En el periodo que va del 22 de noviembre de 1963 a agosto de 1993, más de 115 testigos murieron o fueron víctimas de la muerte por extrañas circunstancias, suicidios o asesinatos. Ahora, amigos, he investigado un poco sobre la orden de los jesuitas, el brazo militar de la Iglesia Católica Romana. Y si estorban su programa, también podrían llamarlo el fin. Henry IV lo intentó en Francia. 12 años después fue asesinado. Abraham Lincoln lo intentó en 1856 y 9 años más tarde fue asesinado. William Henry Harrison lo intentó en 1840 y un mes después murió. La reina Isabel lo intentó en Inglaterra. Y la Iglesia Católica Romana intentó matar a la reina Isabel al menos una docena de veces, entre 1558 y 1588. Cuando todos sus intentos fallaron, la Iglesia Católica envió a la Armada Española, bajo Felipe II, para intentar destruir a la Inglaterra protestante. John F. Kennedy se atrevió a resistir a su iglesia, y él también fue muerto, asesinado por el brazo jesuita de la Iglesia Católica, el 22 de noviembre de 1963, y todas las demás personas que presenciaron o sabían algo del asesinato también fueron asesinadas. El famoso primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, llamado Winston Churchill, dijo una vez esto:
La mayoría de los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero se recuperan y continúan como si nada hubiera pasado. Creo con todo mi corazón que la documentación y la evidencia que se ha presentado en esta cinta es la verdad absoluta con respecto al asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Tropezarán con ella? ¿Se levantarán y continuarán con sus vidas como si nada hubiese pasado? ¿Continuarán viviendo una vida como si dijesen al Dios amoroso del cielo que nos mira a cada uno de nosotros con misericordia? ¿Continuaremos viviendo nuestras vidas como si Él no existiera? ¿O comenzaremos a entender que hay una gran controversia sobre cada una de nuestras vidas? Hay un poder siniestro, maligno y diabólico en el mundo de hoy. Y estoy hablando de la orden jesuita, de la Iglesia Católica. Estoy hablando de la Iglesia Católica y su participación en la destrucción de millones de personas para continuar con su programa, sabiendo que hay un poder anticristo en la tierra hoy en día, la Iglesia Católica. También podemos saber hoy que existe el verdadero Cristo, el Señor Jesús, que fue a la cruz del Calvario para que pudiese morir en nuestro lugar, para que pudiese poner a nuestro alcance la esperanza de vida eterna. Pero ¿saben qué? No les pido hoy que acepten a Jesús porque podrían morir esta noche, sino que les pido que lo acepten ahora porque tienen que vivir mañana. ¿Qué vida de paz podemos tener? Perdón, inocencia consciente ante el Dios del cielo, si abrazamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro amigo. Hemos descubierto la verdad. Nos levantaremos y seguiremos como si nada hubiese pasado, o abrazaremos la verdad y le permitiremos que nos libere. Oremos. Padre en el cielo, gracias. Gracias por la evidencia que es clara, fuerte, obvia. Ayúdanos a responder a tu súplica para que podamos seguir al Cristo, Cristo Jesús, y por su gracia y poder resistamos al anticristo de Roma. En el nombre de Jesús oramos. Amén.